Hola y bienvenido a un nuevo vídeo con Criterio Trading. En este caso es nuestro primer vídeo en YouTube. Hemos hecho vídeos para nuestros suscriptores en redes sociales como Instagram y aquí empezamos nuestro camino en YouTube para clarificar y hablar de lo que nosotros nos dedicamos, que son el trading de penny stock. Criterio Trading es una empresa, la primera empresa española profesional que se dedica 100% solo al trading de penny stock. Y nuestro nombre viene por eso, por aportar la idea, la base, la solidez con la que nosotros analizamos las penny stock y aportar ese sentido común que siempre se necesita en la inversión y sobre todo en una inversión tan loca como son las penny stock. Siempre lo decimos que si dentro de esa locura, esa volatilidad que tienen, eres el más cuerdo, tienes ese sentido, tienes esos fundamentales que avalan tu análisis y tus entradas, pues tienes un criterio. Por eso nosotros nos llamamos Criterio Trading y, como te digo, nos dedicamos enteramente al trading de penny stock. En este primer vídeo vamos a empezar por el principio. ¿Qué son las penny stock? Vamos a sacar nuestro lápiz, que siempre nos va a acompañar. Y bueno, son acciones de centavos hasta 5 dólares. Así lo tiene establecido la SEC, que es el organismo que regula las acciones en Estados Unidos, en la bolsa americana, y se entiende que son acciones hasta 5 dólares. Siempre se decía que eran acciones hasta $1, por eso por lo de penny, pero luego se amplió hasta 5 dólares. Se conocen como penny shares, acciones de centavo, mini acciones, o en España, por ejemplo, son muy conocidos los chicharros. Su característica principal, que ahora vamos a ir desgranando también ventajas y problemas del trading de penny stock, es que son muy volátiles. Es su característica fundamental. Vosotros la veréis en vuestras apps o plataformas de inversión, que siempre las que más suben y las que más bajan durante el día siempre suelen ser unas penny stock, casi siempre el 90% de las veces. Pero lógicamente buscaremos las más líquidas, que para eso no hay problema, siempre para poder, sobre todo, salir sin ningún tipo de problema. Nosotros no operamos el mercado OTC ni las hojas rosas, pink sheet, y sí hacemos Nasdaq y lógicamente New York Stock Exchange, ¿vale? No hacemos OTC, que por ejemplo, y las hojas rosas, pink, que si habéis visto El Lobo de Wall Street, pues bueno, es lo que al principio de la película se habla mucho de las acciones de centavo. Nosotros hacemos también small caps, pero sobre todo nano caps y micro caps. Acciones con un market cap inferior a 100 millones, sobre todo 20, 30, 15, y en este aspecto el número de acciones, el float que tiene, el flotador que se llama también, el número de acciones que tiene la empresa, pues es interesante. Y en las penny stock hay gran cantidad de ellas, no todas por supuesto, es un tanto por ciento pequeño, que hablamos del low float. Son acciones con un market cap muy pequeño, de 1 millón, 2 millones, y bueno, son acciones muy interesantes a la hora de hacer trading, porque son todavía no más volátiles, pero quizás sí más rápidas, más dinamita a la hora de hacer el trading y de hacer un swing trading, que es lo que nosotros, por ejemplo, en nuestra empresa hacemos en Criterio Trading. Hacemos también day trading, pero nos posicionamos siempre en base a nuestro criterio, a nuestra estrategia, y lo compartimos. Pues bueno, tenéis nuestro sistema de alertas, que bueno, llevamos 47 penny stock con rentabilidades superiores al 100% de triple dígito, algunas hasta el 350, y lógicamente objetivos que decimos y que se cumplen. No decir una acción que va a llegar hasta aquí y luego apuntarnos algo que en realidad no hemos analizado y no nos corresponde. Y más de 50 o 60 empresas con rentabilidades superiores al 50 y 60%. La verdad es que son números muy interesantes y bueno, ahí los tenéis en nuestras redes sociales y sobre todo en Twitter. También tenemos disponible en nuestra página web un curso donde explicamos toda nuestra estrategia, totalmente tutorizado, para que tú puedas descubrir cómo funcionan las penny stock y hacer trading de penny stock sin ningún tipo de problema. Volviendo a las características principales de las penny stock, ser una empresa barata, lógicamente, no quiere decir que es la mejor empresa.
Todo lo contrario, son empresas que muchas tienen problemas de deuda, de financiación, porque si una empresa vale 0,30 y viene cayendo, por ejemplo, de 3 dólares a 0,30, sería una locura entrar, ¿no? Pero nosotros tenemos esos fundamentales, ese criterio que nos hace ver que puede haber una reversión de 0,30 a 0,60 y hablamos de un 100% o un 50% a 0,45, es lo que buscamos. Lógicamente no son las mejores empresas, pero nosotros tampoco las queremos. Nosotros lo que queremos es cerrar trade ganadores. Se trata de eso, nos interesa nuestro bolsillo, no nos interesa lo que haga esa empresa y entre comillas el futuro que tenga, sí su actualidad, lógicamente, y si tiene cierto futuro, pues el gráfico lo irá sumando, lo irá agregando. Tenemos el ejemplo de Netflix, hay otras grandes empresas pues que comenzaron con estos precios y estas cotizaciones. Aquí os dejaremos ahora el gráfico de Netflix y podéis ver cómo empezó pues en la zona de $1 y no es que subiera ya a 400 como ahora, sino que estuvo años en cotizaciones inferiores a esos 5 dólares. Pasando un poco a los siguientes aspectos de las penny stock, vamos a hablar de las ventajas. Lógicamente, ¿qué nos hace a nosotros ver que es el mejor producto para invertir? Su volatilidad. Eso luego lo veremos en los problemas, pero lógicamente un problema, si tú sabes tratarlo, se convertirá, una característica fundamental, se convertirá en una de tus mayores ventajas. Esa volatilidad, ese canal, ese rango de una acción que vamos, bueno, lo vamos a poner por aquí, que está en 0,30 y aquí en 0,39 y la acción hace su camino normal, hay zonas de no rotura, vuelve. Nosotros sabemos que vamos al swing, si nos posicionamos aquí en 0,30, por ejemplo, sabemos que es una... Bueno, vamos a hacer el ejemplo más alto. En 0,39, en una zona de rotura, tenemos pues volumen, indicadores que nos hacen ver, según nuestra estrategia, que es una buena entrada, porque tenemos un objetivo aquí en 0,60 y tenemos un 50%, desde 0,39 a 0,60 prácticamente, un 51, un 52. Sabemos que el gráfico nos hace su camino, y esto es un canal lateral creado entre 0,30 y 0,39. Y aquí estamos perdiendo un 30%. Tenemos que ser conscientes de esa volatilidad tan grande que tienen. Y lógicamente no este ejemplo. Es un mercado también en cierta manera manipulado y que tienes que conocer cuando la empresa realmente está haciendo su gráfico y cuando nos quiere echar para luego realizar el movimiento. Entonces eso es algo fundamental dentro de la volatilidad. Vamos a seguir con nuestro lápiz. Y por eso es su mayor característica, ¿vale? Lo que es la diferencia, volatilidad en su máxima expresión, en la velocidad. La volatilidad, lo vamos a dibujar por aquí rápido, vamos a hacer las líneas rectas, y aquí vamos a poner el negro, sí, vamos a ver una acción pues súper volátil, aquí con una subida, un pequeño descanso, y nos llega hasta arriba, ¿vale? Vamos a poner esta en rojo, arranca de la misma zona, la tenemos así y una subida grande. Vamos a poner esta en verde, pues igual, arrancando en las mismas cotizaciones y empieza a crearnos un canal lateral bastante claro. Y vamos a hacer otra en naranja. Pues igual, arrancamos aquí, nos crea un canal lateral, parece que va a llegar arriba y nos crea pues otro canal y termina. Esto es la volatilidad y la velocidad que tiene una acción, que bueno, si aquí tenemos el rango tiempo y precio, lógicamente el tiempo lo tendríamos aquí. Vamos, por ejemplo, que eso son semanas. Y aquí pues tenemos una cotización de 0,30 y venga aquí un 100%, el 100% ansiado, que para nosotros nunca es un objetivo, siempre es la consecuencia, es lo que decimos.
a todos nuestros suscriptores, y los que nos conocéis en redes sabéis que es de lo que siempre hablamos. Un 100% nunca es un objetivo, pero es la consecuencia del trabajo bien hecho y es lo que normalmente te puede ofrecer una penny stock. Lógicamente recorridos de 50, 60, 70% también, y son los que realmente nosotros buscamos, pero el 50 digamos que es que te viene, te lo ofrece la propia acción con lo que tiene. Aquí vemos que nos lleva este periodo de tiempo, el rojo este y el verde este y el naranja este. Ahí se nos queda un poco torcido, pero bueno. Pues sabemos que esto es la volatilidad. Las penny stocks lógicamente no es que estén dentro de este primer cuadrado, pero sí tenemos estos movimientos bruscos. Nos acostumbramos más a este tipo de movimientos y lógicamente pueden ser acciones que nos van subiendo, multiday que les decimos, y nos hacen el movimiento final. Siempre hay un día grande. Siempre decimos que una penny stock es muy difícil que te haga un 100% yendo pasito a pasito, un 7, un 8, un menos 2, un más 10, un menos 3, un más 13. No, en las penny stocks siempre tenemos un día grande que pasa por hacer un 40, un 50, un 60, ese tirón final y esa volatilidad, esa velocidad y esa verticalidad. Esa es una de sus características principales, diríamos, ¿vale? Vamos a borrar y dejar limpio y vamos a seguir. Para nosotros una de las ventajas es el mercado. Siempre hay oportunidades. Lógicamente te podrán decir que en acciones grandes de valor, growth, acciones value, acciones fuertes, potentes, siempre hay oportunidades. Bueno, yo ahí discrepo un poco. De las penny stocks siempre, todos los días vas a encontrar algo. Aún así el mercado vaya mal, no es que sean refugio ni mucho menos, pero siempre ofrecen muchas oportunidades. Y hablando de rentabilidades, su rentabilidad media. Como decimos, nosotros tenemos 47 empresas localizadas con rentabilidades superiores al 100% en este año 2020, que es una bestialidad. Y su rentabilidad media, yo personalmente no cierro operaciones por debajo del 40%. Y diría que más bien la media pues, es superior, estará en torno al 60-70%. Su estructura y sus características propias, ya lo hemos mencionado, ese gráfico que hace su camino estando entre 0,30 y 0,39, por ejemplo, bueno, esos shakeout y esas barridas abajo, que son también características del mercado en general, pero tienen un vocabulario propio y un mecanismo propio que bueno, cuando te metes un poco pues lo localizas y sabes que realmente la penny stock hace, entre comillas, como siempre decimos, lo que quiere, pero si los ingredientes que nosotros vamos a ver que, por ejemplo, esto es una balanza y esto es la compra o la no compra, pues esos ingredientes, ese recorrido que nos ofrece esa rentabilidad, conocer esa estructura, si es una buena empresa que tiene noticias, que tiene actualidad, los indicadores, usar todo esto y ponerlo en la balanza de la compra frente a la no compra, pues es una acción que no ha tenido recorridos grandes en los últimos 6 meses, no tiene un historial de subidas o el sector no está tirando del todo. Siempre que tengamos esto en la balanza, estaremos siempre a favor de sacar un resultado positivo y rentable. Y una de estas cosas es conocer la estructura, tanto general de las penny stock como de la misma empresa, cómo se mueve, cómo reacciona a las noticias. Todo eso hay que incluirlo en esta balanza que es tan importante a la hora de entrar. Y como digo, la estructura y las características principales de cada acción y del mercado de las penny stock en general. Una de sus mayores características también es que puedes empezar con poco dinero. Realmente las penny stock atraen mucho a la gente que tienen poca cartera, sobre todo en sus inicios. Pues no sé, carteras pequeñas, incluso de $500, de 1.000, de 3.000, de 5.000 o de 6.000. Que bueno, 6.000 es una cartera pequeña en líneas generales, pero bueno, depende del dinero que cada uno tenga para invertir, es lo que hace ver el esfuerzo de esos ahorros, a lo mejor que quieres darle una rentabilidad. Y está claro que con esas rentabilidades que ofrecen tan grandes, pues a la gente con poco dinero les atrae y realmente puedes empezar.
porque hacer un 60% en una penny stock, iba a decir entre comillas, no, es más fácil que hacerle un 60% a una acción de 60 dólares. Es evidente, y los que nos conocéis y nos veis en nuestras redes, pues lo sabéis. Y quien ha hecho algo de trading de penny stock, pues lo sabe de sobra. Una de sus ventajas, que también se puede aplicar en realidad a cualquier tipo de acción superior y de mayor capitalización, es su diversidad y sus sectores. Pero aquí, dentro de esa volatilidad y de esos precios y de ese market cap y de esas cotizaciones, las farmacéuticas, las bios, por ejemplo, son una auténtica locura. Se mueven muchísimo y bueno, en esta época de coronavirus y de COVID-19 y demás, lo estamos viendo prácticamente a diario desde febrero o marzo. No solo tenemos eso, sector tecnológico, servicios, perdón, energía, un montón de sectores que quieras que no, es una ventaja, porque te ayuda a diversificar y a encontrar qué sector está caliente en esos momentos para poder entrar. Ya te digo que puede ser una característica principal de cualquier tipo de acción o de entrada que tú hagas, pero es una ventaja vista desde ese modo, porque te ofrece muchas posibilidades a diario. Por último, no menos importante, sino muy importante y muy presente, vamos a tener en cuenta los problemas del trading de penny stock o las vicisitudes, esas inquietudes también, por llamarlo así de esa manera, y al fin y al cabo esas piedras que nos podemos encontrar en el camino y en el trading de nuestras penny stock. La gente entra muy arriba. Nosotros también, por nuestro grupo de alertas y de suscripción y de información, siempre al principio nos decía: es que compré, a ver si me ayuda, tenía esta acción de antes y la compré 0,80 y parecía que iba a seguir a 1,20, pero se ha parado y ahora está en 0,60, y realmente la compró en máximos con un recorrido ya de un 50 o un 60%. Pues créeme que eso es incompatible, no puedes entrar nunca arriba. Son acciones que no se sostienen, lo tenemos por aquí, ahora lo veremos en los siguientes puntos, y ninguna acción sube siempre, y menos una penny stock. El punto de entrada es lo más importante siempre, ¿vale? Y mucha gente entra ya con mucho recorrido hecho y lógicamente el mercado, entre comillas, está manipulado y no es esa entrada perfecta, y mucha gente queda atrapada. Aquí hemos mencionado también la estructura particular, es un inconveniente, pero lógicamente nosotros lo convertimos en una ventaja, como acabamos de comentar en el punto anterior. Cuando tú esa estructura tan difícil, entre comillas, de ver o de asimilar, la entiendes y la comprendes y te adaptas a ella, vas al son que marca el gráfico, por decirlo así, pues este problema pasa a ser totalmente una ventaja y algo a tu favor. La misma volatilidad, que es su característica principal, y se puede ver también como una de sus ventajas, lógicamente para mucha gente es un problema, pero ya te digo que para nosotros al revés, es la esencia de las penny stock, y ese problema hay que verlo como una ventaja. Como decimos, las penny stock no se sostienen en su gran mayoría. Ahora hemos visto recientemente también, pues, Mark de cámaras térmicas, nosotros dimos una alerta en 0,37 a zona 0,80 y 1,10, y bueno, pues la clavamos, hicimos más de un 100%, y no contábamos tampoco con mucho más, pero bueno, la empresa siguió subiendo y ha llegado hasta $3,50, pues lógicamente ha bajado y ahora ha llegado también a unos 50, ha tenido unos earnings que no han sido positivos, el mercado lo ha descontado mucho, y las penny stock no se sostienen. Como estos casos hay muchos y son muy pocas las que, bueno, en esta época sí tenemos algunas que estaban en 5 dólares y siguen todavía por 20, pero la mayoría no se sostienen. No nos interesa estar posicionados mucho tiempo en una empresa, sí esperando el swing y que arranque, pero no con un gran porcentaje en tu bolsillo para que luego puedas perderlo. No nos interesan las empresas, nos interesa nuestro bolsillo. Esa es una cosa que nosotros siempre recalcamos mucho. Una de sus características negativas, asociada también a este primer punto que hemos visto, pues eso, que la gente se queda atrapada,
una vez, 2 veces, 3 veces y termina odiando, repudiando, incluso creando mala fama a las penny stocks, cuando decimos que es un instrumento financiero entre comillas ideal. No existe ningún instrumento financiero ideal porque todos tienes un riesgo y las penny stocks un riesgo alto, pero esa volatilidad es la que la hace tan atractiva, que si las entiendes realmente te van a dar pues una rentabilidad importante, como venimos diciendo. Los problemas también vienen asociados a los earnings, a los resultados de las ganancias y, por ejemplo, los offerings, que bueno, haremos algún vídeo dedicado a ello. A todos los resultados le afectan en los balances a las empresas, pero en las penny stocks quizá en mi experiencia sí llega a decir que bueno, se ven desplomes grandes del 30, del 25, del 40% por unos earnings. No es la mayoría, hay otras que ni se inmutan, otras menos, bueno, como el resto de acciones, pero es algo que es más problemático, porque a lo mejor esa bajada ya te empieza a afectar más en tu cartera y empiezas a ver el tema emocional, que es algo también muy importante y que hay que tener. También dentro de los criterios que nosotros tenemos, el tema emocional es súper importante. De hecho, haremos algún vídeo relacionado con eso y bueno, siempre decimos que hay que hacer trading en la zona, es súper difícil. Esto es asociado al libro de Mark Douglas, un clásico, y cuando tú haces trading sin emociones eres absolutamente libre. Pero ay amigo, ¿quién es capaz de no tener? Yo siempre digo que tengo un 1 o un 2% de emoción, todavía no me he quitado ese 1 o ese 2. Cuando llegues a hacer el trading con un 1 o un 2 o con ese 0 de emociones, créeme que todo cambia. Estas acciones sí es verdad que todas también funcionan mucho con las noticias, pero claro, aquí hay una volatilidad tan grande, o en acciones low float con poco market cap, con poco número de acciones sobre todo, vuelan. Son las acciones que más vuelan con noticias y con rumores, no solo noticias, atención. Es muy importante estar en la actualidad. Nosotros no hacemos trading por noticias, no es nuestro estilo, porque las noticias ya están dentro del gráfico, ya te lo van diciendo. Y sobre todo esos momentos previos con esas señales que nosotros tenemos. Y no somos unos locos de las noticias. Y yo he tenido empresas que han subido un 80% y ni siquiera he abierto a ver qué noticia era, porque el gráfico me lo iba diciendo, ha llegado a mi objetivo y ¡pum!, al bolsillo. Luego ya si he visto la noticia, lo he comprobado, su calado, pero hacemos noticias, hacemos trading sobre todo con la actualidad de la empresa. Pero nosotros, al menos, nuestro criterio no nos mueve las noticias ni estar viendo las noticias constantemente. Hay que saber su actualidad, como nosotros decimos, ¿vale? Dentro de los sectores, pues bueno, como hemos dicho antes, pues hay sectores muy peculiares como son las farmacéuticas y las bios. Aquí cuando un medicamento no se aprueba, pues claro, pierde una fase, también haremos algún vídeo de las bios, pierde una fase 3 que ya es una fase muy avanzada, previa a la fase 4 y luego a la comercialización. Y claro, perder una fase 3 pues se descuenta a lo mejor un 50 o un 60%. Lo normal es que tú a lo mejor estés posicionado en esa fase 3 porque ya estás más cerca de llegar a la conclusión del proceso de ese medicamento, de esa aprobación, y te lleves el susto con todo lo contrario. Por eso son sectores muy particulares donde nos ayuda mucho la diversificación sobre todo. Sí, y bueno, ahora mismo vemos que son los sectores que más se están tirando también. Depende de las semanas que hemos tenido, pero en este año 2020 está claro que las farmacéuticas y las bios, pues todo directa e indirectamente del tema de coronavirus, pues nos ha dado unos resultados espectaculares. Así que bueno, lo vamos a dejar aquí. Creo que has podido tener alguna idea nueva que no conocieras, y sobre todo eso, si eres un poco más novato en el tema del trading de penny stock, te invito a que nos sigas y a que pierdas ese miedo que puedes tener a esa acción que tú ves que sube un 80, un 70, que otro día te baja un 15. Teniendo muy claros tus objetivos y conociendo la estructura y teniendo ese criterio para sobre todo saber en qué punto óptimo entrar, y lógicamente también admitir pérdidas y salirte de una posición, todo esto con una buena gestión del riesgo, a nosotros nos hace ver que es nuestro producto favorito
y por eso nos dedicamos a ello y con nuestro sistema de alertas y con nuestro curso queremos transmitir todo lo que sabemos para desmitificar un poco esos problemas, esa asociación negativa que mucha gente hace de la Penstock, que es todo lo contrario. Es un producto muy interesante, difícil, pero a la par muy rentable. Ahí tenéis los números y cómo se mueven este tipo de acciones todos los días. Repito, todos los días existen estas oportunidades. Así que nada, sin más lo dejamos aquí y espero que te haya resuelto interesante el vídeo, y sin más pues nos vemos en los siguientes vídeos de YouTube. Muchas gracias.